Buenas noches, nos encontramos con nuestro segundo entrevistado. Él pertenece al nivel medio de la escala que estamos manejando y pues nos va a hablar acerca de la pobreza. Entonces, quiero presentarlo. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es John Humberto Montaño, ¿Cuántos años tiene usted? tengo 40 años. Ok. Bueno, básicamente el motivo de la entrevista es acerca de la pobreza. Lo que queremos es saber, digamos, en el nivel medio de las personas, qué es lo que piensan acerca de la pobreza. Entonces nosotros preparamos una serie de preguntas y yo las quiero compartir con usted. Entonces pues empecemos. Inicialmente me gustaría saber qué significa para usted el término pobreza. El- la pobreza, pues desde nuestro punto de vista, la vemos, digamos, un poco más lejana, pero en este país, propiamente aquí en Colombia, podemos decir que el término pobreza es la falta de oportunidades. Yo lo veo como la falta de oportunidades y un poco más resumido como la falta de dinero, ¿no? O sea, la falta de cosas materiales para pues uno poder subsistir como tal. Ya. Acá en Colombia pues es uno de los países que más azotados por la pobreza está. Somos el tercer país con el índice de pobreza más alto, seguido de México y de Brasil. Hay alrededor de 16 mil millones de pobres acá y pues básicamente. La segunda pregunta es, ¿cuál cree usted que sean las posibles causas de la pobreza en Colombia? En Colombia pienso yo que hay varios factores. Eh, Uno de ellos pienso que son las malas administraciones, los malos gobiernos que hemos tenido a lo largo de, pues, de muchos años de historia. Eh, Falta de cultura, falta de educación, pero todo eso vuelve a lo mismo, es decir, es a los malos gobiernos que han existido y básicamente históricamente en Colombia solamente han habido malos gobiernos, entonces toda esa serie de historia, toda esa serie de año tras año de malos gobiernos nos tienen como nos tienen, es decir, sí, Colombia es un país pobre, realmente lo es, y pues creo que no vamos a salir de ello muy prontamente. ¿Ya? ¿Y qué consecuencias cree usted que nos puede acarrear esta problemática? Las consecuencias las estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una inseguridad muy grande en todo nivel, digamos a nivel urbano, nivel rural. eh, la gente no está protegida en ningún sitio, de ahí el desplazamiento que existe hoy en día en Colombia. Consecuencias a nivel educativo también. Hace poco, digamos hace unos 3 meses, o más o menos hace unos 2 meses, se dio a conocer unas pruebas educativas en el cual Colombia salió muy mal, salió casi que en el último puesto. Esas son las consecuencias que estamos viviendo de esa pobreza, de esos malos gobiernos que estamos viviendo a nivel educativo, a nivel social, a nivel económico. Las estamos viviendo, son muy malas, son situaciones muy precarias. O sea, ¿usted cree que la educación es fundamental para... Yo pienso que la educación es el primer pilar que hay que sembrar en toda nación, en toda sociedad. Y de ahí parten muchísimas cosas. Claro que pues la educación sin vivienda y sin alimentos pues también se cae por sí sola. Entonces la educación tiene que ir amarrada a esos otros dos factores realmente para que pueda surgir una buena sociedad. ¿Usted se ha escuchado de los 8 objetivos del milenio que planteó el presidente Santos? No, la verdad no tengo conocimiento Él, de eso. él en su gobierno planteó 8 objetivos fundamentales que son para mejorar, digamos, la situación del país. Entre esos 8 objetivos, digamos que está erradicar la pobreza extrema. Y pues hay un lapso de tiempo que cuando termine el periodo de él se tiene que haber cumplido pues con los 8 objetivos, de lo cual se ha trabajado, pero todavía está muy lejos De cumplirse. de cumplirse. Entonces, digamos que hay muchas personas que no conocen esos objetivos, pero
ya están, digamos, en tela de juicio. Bueno, otra de las cosas que quería compartir es cómo cree usted que se podría reducir la pobreza acá en el país. Pues partimos incluso de la última pregunta o de la última respuesta. La educación es fundamental, la educación es súper fundamental, hay que crear unas bases de cultura muy fuertes en el pueblo, en, en los niños, porque la formación empieza lógicamente en las escuelas. Partiendo de eso, creando esas bases de cultura, yo pienso que la gente puede empezar a cambiar su mentalidad. Cambiando la mentalidad de un pueblo, pueden cambiar el concepto social, y cambiando ese concepto social pueden haber mejores oportunidades. Lógicamente que volvemos a lo mismo, una educación sin vivienda y sin alimentación es prácticamente imposible. Entonces se tendría que gestionar desde esos tres puntos de vista, que es alimentación, techo y educación. Con esos tres puntos, que un gobierno pueda sostener esos tres puntos, los pueda garantizar, le pueda garantizar a su pueblo esos tres puntos súper importantes, esos tres pilares, yo pienso que se puede empezar a cambiar una sociedad. Podemos empezar a salir de la pobreza. Digamos que una de las prioridades del gobierno en la inversión que hace actualmente pues es digamos que la guerra. El gobierno invierte mucho en lo que son las armas y la violencia y ahí es donde se da la mayor cantidad de dinero del país. Incluso las ayudas que Estados Unidos y los otros países dan a Colombia son usados también para la guerra y es muy poco lo que se destina para la parte de la pobreza, la educación. Entonces eso es una problemática. Eso es un punto muy importante. Ahorita las campañas que están haciendo, por ejemplo, eh, este candidato Zuluaga, creo que él quiere y pretende recortar gastos, digamos, de guerra e invertirlos en la sociedad como tal. Esas son las promesas ahorita que vienen de parte de él, por lo menos, y creo que Peñalosa está con algo similar. Hacerlo en Colombia realmente podría ser un vuelco, es decir, un poco, no sé si imposible, porque Uribe le metió muchísimo dinero a la seguridad social, muchísimo dinero a la guerra, por llamarlo de alguna forma, y aseguró el país de cierta forma, pero lo descuidó en muchas otras partes. Santos volvió un poco, digamos que se dio un poco ese terreno y dejó de invertir un poco en la guerra, y el país de todas maneras volvió a vivir inseguro. Realmente ahorita el país no está como en algunos tiempos, digamos unos 10 15 años atrás, pero el país de alguna forma se volvió inseguro con el gobierno de Santos. Entonces hay que buscar un equilibrio entre invertir entre esa guerra que siempre ha tenido Colombia hace más de 60 años y ver qué necesidades tiene realmente el pueblo colombiano, volviendo a lo que es la educación, la vivienda y la alimentación. Habría que buscar un punto muy neutral entre todas esas situaciones para poder empezar a combatir la pobreza. Ahorita que estamos próximos a las elecciones presidenciales, ¿usted tiene algún candidato en la mira o cómo ve usted los candidatos? Realmente es difícil, o sea, realmente es difícil uno por tratar de ser conformista o viendo la situación del país, que realmente con Santos, el gobierno de Santos no mejoró. La pobreza de alguna forma, la pobreza de alguna forma en Colombia está muy subsidiada. La gente pobre, realmente a la gente que no tiene nada, le tienen de todo, le tienen comedor, a los niños los tienen estudiando, les tienen su refrigerio, almuerzo, muchas cosas. ¿Y qué se le está exigiendo a esa gente pobre por el país? No sé si estamos creando realmente gente acostumbrada a hacer nada, gente que simplemente le está exigiendo al gobierno muchas cosas. No sé cuál sea el futuro de esa juventud, de esos niños. Entonces, yo estoy muy indeciso en algún candidato, porque pues no he visto una propuesta como seria, como una propuesta que realmente pueda atacar todos los problemas que nosotros tenemos. Finalmente, uno optaría, y como buen colombiano, si uno tiene que ir a votar, yo optaría por votar por Santos, porque es como, no es que sea la mejor opción, pero pienso que de pronto es la menos peor. Votaría por él.
Lo otro que vemos es también como las campañas políticas y las personas que se postulan tratan de comparar al pueblo con cosas, digamos, como subsidios, lo que hizo Petro con los pobres. Les dio algunos subsidios y pues ellos ya como no ven más allá de las cosas, piensan que es un buen gobierno, pero no miran en realidad cómo es esa persona. Sí, no Entonces, ven el trasfondo social que tiene realmente eh, una decisión de, por decir algo, colocar un comedor comunitario, darle ciertos subsidios, darle ciertos refrigerios, darle ciertos almuerzos, y realmente sí, la gente del común se va a comprar por eso. Pero hay un trasfondo social mucho más grande que estamos sacrificando debido a esos dirigentes. Es real. Es malo, socialmente es negativo. ya. Eh, Conexo a esto, ¿usted contribuye de alguna manera para reducir la pobreza? Yo trabajo, yo soy microempresario y pues de alguna forma creo que uno luchando en la vida, trabajando fuertemente, hay oportunidades. Y, y en mi microempresa, en mi diario vivir, en las cosas que yo hago en mi trabajo, pues es decir, trato de darle las oportunidades a personas que están cercanas a mí, pues con eso, con trabajo, brindándoles un salario, digamos un salario básico, pero brindando esa oportunidad de trabajo, de superación. Entonces pienso que de esa forma estoy aportando un poco a, a que la pobreza no sea tan marcada en nuestro medio. Ok. ¿Qué programas conoce usted que apoyen la lucha contra la pobreza? Pues conozco los comedores comunitarios, un poco la acción distrital, ¿no? Creo que la acción distrital está encargada de eso, es decir, la alcaldía de Bogotá. Eh, Conozco los comedores comunitarios de algunos subsidios que se le da a las personas de la tercera edad, a las madres cabezas de hogar, a los desplazados. Conozco, sí, más o menos de esas situaciones, que son ayudas del gobierno y en este caso ayudas distritales, ¿no? De parte de Bogotá. ¿Y usted ha participado en alguno de esos programas para ayudar a los pobres? No, realmente no. No he estado, no he estado en ninguna, no he estado en ninguna acción ni en ningún voluntariado, no, en realidad no lo he estado. Ok. Digamos que el tema, digamos, de lo de los comedores comunitarios y programas que apoyan a las personas vulnerables es bueno en cierta forma, ¿no? Pero lo que usted decía anteriormente conlleva que las personas se vuelvan más recostadas y que ya no quieran hacer muchas cosas, que ya no quieran, digamos, salir adelante o cosas por ese estilo, sino que ya es lo que el gobierno les quiera dar y permanecer, digamos, en ese estado. Eh, Se evidencia que las personas jóvenes, digamos, pueden tener mayor oportunidad si sean pobres, pero las personas de tercera edad, es el caso de la entrevista que tuvimos anteriormente. El señor tenía 70 años y nos comentaba el caso que fue a pedir trabajo a Aguas de Bogotá y que le negaron la oportunidad pues por la edad que tiene. Entonces digamos que él pedía como un poco más de apoyo en esa parte a las personas de tercera edad Sí. y en ese nivel social de ellos, porque de donde más tienen ayuda y tratan de conseguir trabajo, pero no lo pueden hacer. Pero creo que esas personas tienen una ayuda, un subsidio, algo que les da el gobierno, un bono social, ¿no? De esa forma el gobierno les contribuye. Realmente nosotros deberíamos tener un plan más completo para ellos, porque realmente una persona de la tercera edad no puede estar en condiciones de trabajar. Es decir, pienso yo que la gran mayoría ya, es decir, está desgastada pues por su vida, por su diario vivir, están desgastados, digamos, un poco en su estado, en su estado de salud, en sus cosas, en su estado físico. Entonces, el gobierno debería prestarles, pienso yo que a esas personas sí se les debería prestar más ayuda, les debería poner más cuidado y de pronto se les debería dar un buen incentivo pensando en un bono, en un dinero, y no
no poniéndoles ni dándoles más carga laboral de la que ellos ya tuvieron en toda su vida. Bueno, pues evidentemente a lo largo de la entrevista nos dimos cuenta que sí es una problemática muy fuerte con el país. Yo también diría que es la base de todo. Si no se mejora la pobreza, los otros niveles, los otros problemas que tiene el país no se van a solucionar porque todo empieza desde allá abajo, desde la persona que es pobre. Entonces pues nos toca trabajar más duramente por este proyecto y pues parte de eso de esta entrevista, darles a conocer a nuestros compañeros la opinión de las diferentes personas y queremos llegar a unas conclusiones generales y qué podemos aportar. Necesitamos mejores gobernantes, evidentemente en nuestro país, y con mayor compromiso con la sociedad, no tanto que traten de sacar su tajada, muchos como fue el caso de Samuel Moreno, como los Ardila Lule, todos quieren sacar de su tajada y los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Sí, ese es el problema. Desafortunadamente siempre ha sido el problema de estos países latinoamericanos, ¿no? Vivimos solo en Colombia y no hemos tenido la oportunidad de ver más culturas, pero, pero sí hay culturas que se han desarrollado y a partir de una desgracia, llamémosla de alguna forma, como lo que ocurrió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió un país muchísimo más fuerte. Y países que han sido o no han tenido los recursos naturales, hablando un poco de, de lo que puede tener un país o no, como lo es, volviendo al mismo cuento, Japón u otros países que no tienen los recursos naturales que Colombia tiene, pero son países industrializados, son países que tienen mucha potencia y han salido adelante de pronto de una desgracia. Colombia lo puede hacer. Colombia realmente, para mí, mi concepto personal, eh, son sus gobernantes. Lo han hecho con nosotros lo que han querido. Y desafortunadamente hay una frase muy importante, y no recuerdo ahorita el autor, pero dice que si un pueblo tiene malos gobernantes, depende realmente del pueblo. Nosotros somos la parte más significativa de Colombia. Nosotros somos más. Los pobres en Colombia son muchos más. Y desafortunadamente nos hemos dejado pisotear por un pequeño grupo de burgueses. Así han sido las cosas hasta que de pronto nosotros de alguna forma nos podemos despertar. Bueno, entonces pues finalmente yo quiero agradecerle por su tiempo y por la entrevista que nos concedió y pues vamos a ver qué se puede hacer para mejorar esta problemática que tenemos y le agradezco en nombre de mis compañeros. Bueno, muchísimas gracias a usted, Fabián. Bueno, que se muy Muy bien. amable por la entrevista. Gracias. Hasta luego. Gracias por estar aquí.